Nadie quiere una guerra larga. El mundo no quiere un petróleo a estos valores con recesión, con inflación, con suba de tasas. Más que es un ataque que obviamente está haciendo Estados Unidos e Israel principalmente, con lo cual el resto de los países van a presionar para que esto sea corto. Y el mismo Trump, que tiene elecciones, ¿no? O sea, tiene elecciones este año y sabemos los americanos cómo les impacta el precio de la gasolina. Irán tampoco quiere una guerra que lo destruya completamente. Sabe que no puede ganar la guerra contra Estados Unidos desde el punto de vista armamentístico, pero juega al caos, ¿sí? Juega al caos, que significa que puede ganar porque lo obliguen a Estados Unidos, que el mundo haga tanta presión que justamente por la crisis del petróleo principalmente, porque acordémonos que la mitad del petróleo que importa China viene del Golfo Pérsico, ¿sí? O sea, la mitad, o sea, es un montón, con lo cual puede haber presiones de países, o sea, esto tiene la guerra comercial, ¿no? Con lo cual, esto del caos que está ocasionando Irán, que de alguna manera no tiene mucho, los líderes de ese país no tienen mucho para perder, con poca plata pueden hacer mucho daño hoy en día. ¿Se entiende? Hoy vos podés mandar drones o con muy poco dinero afectar un sistema petrolero. Nosotros vivimos en un sistema interconectado, logístico. El mundo, uno no tiene noción, yo siempre digo que somos hombres hidrocarburíferos. A nadie le gusta decirlo porque suena medio feo. Y la verdad que esto afecta a todo el mundo. Hay unas cadenas logísticas, obviamente por ahí, ya lo dijeron 1000 veces, pasa 1/3 el petróleo que circula por el mundo y 1/5 el gas que circula por el mundo, con lo cual es muy difícil estimar cuándo va a terminar, pero los intereses están para que no dure mucho. O sea, no creo que Estados Unidos quiera otro Irak, porque no sé si pueden hacer una invasión terrestre, o sea, es muy complicado. ¿Sí? Y te hago una consulta respecto a lo que algunos plantean, dicen, bueno, ojo que esto para normalizarse va a llevar algún tiempo, ¿no? Porque si bien estructuralmente había como una sobreoferta de petróleo, ya se han hecho daños a refinerías, no sé, a Qatar, que tengo entendido que es un gran productor de gas. Ahí hay una isla en el estrecho de Hormuz, que es la isla esta de Karch, se llama, donde atacó Estados Unidos el fin de semana, pero sin destruir las instalaciones petroleras. Pero digo, hay también el riesgo de que esto genere un daño en la infraestructura y que después lleve, no sé, 2-3 meses la normalización de los precios, o vos crees que una vez que se termina, esto puede bajar fuertemente el precio del petróleo? No, yo creo que si se termina, puede bajar fuertemente. Es más, para mí puede volver a valores más bajos que antes. Mirá vos. Porque Irán es una superpotencia petrolera energética del mundo. Acuérdense, no estamos hablando de chiquitaje, es el 5º productor de petróleo del mundo, el 3er productor de gas del mundo, tiene la 3er reserva de petróleo y la 2ª de gas. O sea, si llega a haber inversión y acordate que acuérdense que Irán está totalmente restringido desde el punto de vista de las inversiones y quién le compra los hidrocarburos, se lo compra solo China, India. Con lo cual, si llega a cambiar el régimen en Irán y llegan a venir capitales y abrirse la economía ahí, las reservas son inmensas y eso de alguna manera sí puede, obviamente, lo que están diciendo que está pasando en Venezuela, o sea que va a empezar en Venezuela pero a otra escala, ¿no? Estamos hablando de una escala mucho más grande y eso sí puede traer un mercado hidrocarburífero de precios más bajos todavía, porque acuérdense que el precio de 65, 70 dólares era antes de la guerra, ¿sí? Con el riesgo de la guerra, ¿se entiende? 65 era con el riesgo de la guerra. Si vos, y el riesgo geopolítico de la región, si cambia la región, que en realidad, me parece a mí, o sea, es muy rara esta guerra, porque Irán está atacando a otros países árabes. O sea, no es tan difícil. O sea, obviamente que el daño es enorme ahora porque pasa por ese estrecho, porque Irán está en ese estrecho, y por eso Estados Unidos, ¿por qué otros no quisieron atacar Irán antes? Porque sabían que esto era posible. O sea, es un riesgo para la economía mundial, ¿no? O sea, esto distorsiona eso. Pero bueno, en mi opinión, y lo que se veía venir, no es tampoco que estoy diciendo, o sea, muchos pronosticaban el precio a la baja. ¿Por qué? Porque América se había vuelto, o sea, hay una revolución, que es la revolución Shale, que nadie habla tampoco, que hizo que Estados Unidos sea el primer productor de petróleo y gas del mundo, ¿sí? Por eso también se da el lujo de hacer esto, porque no le afecta tanto. Además, Estados Unidos en el fondo, más allá de lo de la gasolina, le pasa algo parecido que a Argentina. En realidad le conviene porque es exportador ahora.
el LNG ni que hablar. ¿Sí? Con la guerra rusa también se benefició mucho. Con lo cual... Claro, no es la catástrofe o el impacto que generó en el 74 el boicot de los países de la OPEP, ¿no? De reduciendo la producción y disparando el precio, que generó un descalabro que duró mucho tiempo después normalizar, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, tengo una pregunta más y juega Martín. Hay ahí algunos que plantean... bueno, está ocurriendo esto con Irán. Ahí también están los países europeos que son importadores netos de energía y que están pero muy preocupados. Pero hay algunos que dicen, bueno, Trump no es tan loco como creemos. En realidad está buscando, así como tiene una cruzada contra China para tratar de disputarle la hegemonía mundial, está buscando también dolarizar flujos de petróleo que China estaba yuanizando, digamos, ¿no? El tema de Venezuela y el tema de Irán, ¿no? Que quiere que Irán le siga vendiendo a China, pero que le venda en dólares, ¿no? ¿Eso es así? Digamos, vos ves que también hay detrás del comercio mundial de petróleo la discusión de si está el yuan detrás o está el dólar. O sea, la causa de esta guerra yo creo que es como muchas cosas, no es monocausal, y es probable que esté todo el tema, obviamente, energético, petrolero detrás, ¿no? Además de los temas de seguridad, ¿no? O sea, cuando decís, ¿por qué es esta invasión, ¿no? La pregunta clásica, y bueno, es porque Irán financiaba terroristas en el mundo y era un peligro para el mundo. Bueno, eso probablemente sea así, probablemente también haya una arista de todo lo que es la energía y todo lo que implica esa zona, lo estratégica que es para el mundo, ¿no? Y tercero, la guerra comercial con China. Para mí, si uno pudiera, es difícil decir cuál pesó más, pero seguramente estén esos motivos. Y si me decís a mí lo de la moneda, es verdad, bueno, que con el petróleo nació el patrón dólar, o sea, es parte de la historia. Yo desconozco el riesgo que habría de que empiece a hacer todo en yuanes, no sé, la veo medio lejos, no la veo tan cercana, ¿sí? No es algo... No la veo tan directo, no lo veo algo que se discuta tanto por ahora, ¿no? Por ahí más de largo plazo, pero bueno, está la guerra más con China es de en qué países se mete China, ¿no? O sea, lo que yo siempre lo vi más preocupado a Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos. Y sí, ¿dónde se está metiendo China? Y está invadiendo América, ya me invadió África, Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener aliados para que no sea China y que quede rodeado, ¿no? Como estaba pasando, o sea, ¿por qué Estados Unidos también se interesó tanto en América Latina, ¿no? O sea, claro. Tiene que ver con eso. Claro. Sí, no, es tal cual lo que vos decías, en el 74 con la crisis del petróleo, Estados Unidos sale del patrón oro, y lo que surge a nivel mundial es el patrón dólar, digamos, ¿no? El dólar como reserva de valor mundial, que ya lo era, pero el dólar sin ningún tipo de respaldo, digamos, porque se me ocurre imprimirlo y porque soy la primera potencia mundial, y eso da el privilegio exorbitante que tiene Estados Unidos de incrementar su deuda a niveles nunca vistos, ¿no? Martín, métete, dale. Sí, Daniel, me acuerdo del 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, donde un planteo que se hacía en general en ese momento era, bueno, Europa se acostó sobre el supuesto del gas ruso barato y dio por sentado la seguridad de esa cadena de suministro y tejió, digamos, toda su economía en torno a eso, y fueron como muy ingenuos y ahora van a tener que salir a repensar. Alemania había dado de baja las centrales nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Esta crisis, aunque se solucione, haya un alto el fuego, no creo que Irán se convierta en Uruguay, pero bueno, ponele que para el conflicto bélico, pero ¿va a obligar al mundo a repensar las cadenas de suministro de energía? ¿Vos o creés que puede volver todo a la normalidad y seguir usando el petróleo iraní como si no hubiera pasado esto? El mundo, la política energética mundial dio un giro de 180 grados, por las dudas, en los últimos 3 años en relación a lo que vos decís.
Europa principalmente, ¿no? Estaba enamorada de la transición energética, ¿se acuerdan? Parece algo medio lejano ahora, la transición energética, el hidrógeno, ¿sí? Se mencionaba en congresos mundiales de energía, no es que estoy hablando, había proyectos de salir de los hidrocarburos, cambiar el sistema como si fuera tan fácil, ¿sí? Dado que tanto estas cadenas de suministros, logística, ductos, plantas, intereses, Europa arriesgó no solo al gas de Rusia, sino a la energía renovable, muchísimo en ese momento, y se dio un golpe con lo de Rusia tremendo, ¿sí? Con lo cual, sí, está volviendo, bueno, volvió, como decís vos, Alemania un poco al carbón, a lo nuclear, aunque parecía medio Alemania que eran los más ambientalistas, ¿sí? Porque la energía renovable hasta cierto punto es fácil, pero ya cuando querés que no te da seguridad de suministro, ¿entiendes? O sea, cuando querés más, tenés mucho riesgo por el sol, por el viento, porque no se puede almacenar principalmente, ¿sí? Es muy difícil de almacenar eso. Lo lindo que tiene el petróleo es que en un volumen y en un peso chico almacenás un montón de energía, ¿no? ¿Por qué los autos todavía son a petróleo si el motor eléctrico existe hace 100 años, aunque nos hacen creer que es de ahora, ¿no? Básicamente por esa característica, ¿sí? Si me decís a mí si esto va a cambiar la historia del petróleo, no creo. La verdad, o sea, te soy sincero, así no lo había pensado antes, la pregunta es buena, gracias Martín, pero no creo que por una guerra más, dado cuando uno mira la historia, que hay otras guerras petroleras mucho más graves, cuando justamente Medio Oriente o la OPEP representaba el 60% de la producción mundial, hoy estás en 35%, ¿se entiende? Por lo que dije antes. Así que no creo que esto cause un cambio, sí, obviamente una crisis como estamos viviendo ahora, que puede durar semanas, algunos meses, pero no que haya un cambio estratégico mundial en materia de energía. Te hago la última respecto al precio de la nafta en Argentina, ¿no? Explica, por favor, porque salió como que el gobierno subía retenciones a las exportaciones petroleras. Tengo entendido que está aplicando, digamos, una legislación que viene desde el año 2020 respecto al petróleo no convencional, ¿no? Perdón, al convencional. El no convencional, el de Vaca Muerta, sigue teniendo 8% de retención a la exportación. Exacto, sí. Sí, ahora a estos precios los dos tienen el 8%, que claro, es el máximo. Porque el no convencional lo que tenía era retenciones móviles, digamos. Si eran menores de $60, no tenía retenciones. Si era entre 60 y 80, tenían una escala de retenciones. Y si es más de 80, tiene 8% de retención. Exacto, sí. El convencional. En realidad, el no convencional cambia a los 80 y el convencional lo cambiaron hace poco para ayudarlo, porque el convencional, acuérdense que está... El convencional está sufriendo mucho, ¿sí? O sea, en los últimos años. ¿Sí? Porque tiene... O sea, acuérdense, el convencional es menos rentable que el no convencional y más chico. ¿Se entiende? O sea, el negocio no convencional es mucho más grande y es mucho más rentable. Por eso todas las empresas grandes, ¿a dónde van? Al no convencional y venden lo convencional, ¿sí? Entonces, el convencional en los últimos años... tenía márgenes muy chicos, hasta, bueno, muchas empresas lamentablemente se fundieron, porque no les cerraba el precio de 65, $70, entonces lo que hizo el gobierno hace poco es justamente bajarle las retenciones y el límite, te lo confirmo en un segundo, porque no me acuerdo, creo que es 65, a partir del cual... pagan retenciones. Sí, exactamente, cambiaron la escala, es como que la escala del no convencional... Pero ahora más... El convencional a más de 80 paga también 8%. Sí, paga también 8%, porque ya 80 es un valor como muy Eso alto. puede morigerar un poquito el traslado a precios, porque ahora un refinador que compra convencional compra el precio internacional menos 8%. Exacto, pero ahora el precio está a 95, creo, así que sí, claro. igual, o sea, un poquito podemos aligerar, pero muy poco, porque el convencional... es cada vez menos también en porcentaje de la producción, ¿sí? O sea, Vaca Muerta viene creciendo, creo que ahora está en petróleo, debe estar en 65% de la producción argentina, más o menos. Y de las exportaciones argentinas, ¿cuánto es no convencional, es decir, Vaca Muerta, y cuánto es convencional? Casi todo es no convencional, porque el no convencional es liviano. Y el convencional es pesado. O sea, el convencional es el que ahora en su mayoría es el que viene del sur, ¿no? De Chubut, Santa Cruz. Se llama Escalante. El tema es que las refinerías argentinas están... Es el de Pan American Energy, por ejemplo, ahí en el Golfo de San Jorge, digamos. Exacto, sí, el de Cerro Dragón, el de Pan American Energy.
Las refinerías argentinas están diseñadas para crudos más pesados, porque antes era más pesado, el medanito también era mucho más pesado, ¿sí? Porque tenía parte de pesado de la cuenca neuquina, con lo cual las refinerías están diseñadas para crudos más pesados, y en realidad Argentina, como es el tema es así, vos en una refinería, depende del crudo que metas, sale otra cosa. Si vos metés más liviano, salen productos más livianos. Si metés más pesado, salen productos más pesados, ¿entiendes? Argentina es importadora de gasoil, que es un corte pesado, con lo cual en teoría le convendría meter más pesado, ¿sí? Para no importar tanto gasoil. Y Argentina importa nafta, ¿sí? Pero conceptualmente, por eso Argentina necesita el pesado para mezclarlo y poder meterlo en sus refinerías junto al liviano. Por eso lo que más exporta ahora es el liviano y cada vez va a ser más, ¿sí? Ahora, que es el de vaca muerta, por las dudas. Sí, la pregunta que te hago es, ahora le pido ahí a la producción si me pueden subir la placa que habíamos mostrado ahí de Serrucho, la comparación del precio, están las que yo pasé, digamos, ¿no? de fotos. Estos son surtidores ahora en Miami. En la regular, $3.70, casi $3.80, ¿no? Después tienen las premium 4.50. Pero la regular, $3.80. Acá hay otro, a ver. Claro, este es el que pedí. Por favor, a ver si la podemos pasar esta placa, porque pusieron la captura de pantalla que yo pedí. Si podemos ponerla bien para que se pueda ver. 3.79 la regular, la super, lo que es la super acá, ¿no? 3.79 el galón, ¿no? Y claro, ahí mira, en 7-Eleven, ahí que tiene el supermercadito al lado de la estación de servicio, 3.79 el galón. Eso te da más o menos, el galón, ¿cuánto es? Un poquito menos de 4 litros, ¿no? Eso te da, sí. Eso te da más o menos $1 por litro, ¿no? $1 por litro la nafta super. Y acá estás con la nafta super ahora en 1830, ¿no? Estaba hace una semana, estaba en 1700, pero ahora está en 1830, 1850. Eso te da más o menos $1.30. Es decir, estamos con la nafta más cara que en Estados Unidos. ¿Eso por qué se da? O sea, me sorprende el cartel ese el de Estados Unidos, no el de Argentina. Eso es de... Porque yo por lo que leí... O sea, no de sé ahora, de ahora. Sí, lo que leí es que había... Estos son los precios de la super ahora. Yo fui a cargar en Action la semana pasada. Fui el día que subió. Me dicen, había subido poco, había subido, no sé si 2-3%, después volvió a subir. Estaba a 1.700, me dice, hace unas horas estaba a 1.700. Ahora está a 1.879 en Action. La super, la super también, o sea, la que es comparable, o sea, sería 1.20. Sí, la super. También sería, sí, 1.20, $1.20, y en Estados Unidos te está dando $1 la misma nafta. Es raro, la verdad que es raro. Claro, pero con los aumentos, estamos en... Sí, por eso, sí, con los aumentos lo que están diciendo, sí, a mí me sorprende, sí, porque en Estados Unidos se traslada inmediatamente. Y acá en Argentina... En Estados Unidos nos habían enviado, antes de que esto ocurriera, nos habían enviado valores de el galón en prácticamente 3 y algo, 3.10. Subió como 15% desde que... en algunos casos no sé si subió 20, pero 3.20 estaba. Ahora está 3.79. Es poco porque el petróleo subió el 50%, ¿no? O sea, el petróleo estaba... O sea, más o menos 65 y se fue a 90, así que casi el 50% subió. Sí. O sea, ahora, sí. ¿Hay alguna forma para morigerar el impacto del precio en la nafta en Argentina? 1.866 dividido 1.420, Martín, en este momento. 1.866 1.420 decís el dólar. Sí. ¿Y el dólar mayorista o está en 1.394? El minorista. Sí, 1.420. 1.30. Sí, 1.31. Está bien hecho ahí el cálculo. 1.31. Sí, estamos con la nafta y la super, esa obviamente la más barata, ahí en Estados Unidos estás. ¿El galón cuánto es? ¿3 litros con 80 más o menos? Sí, ahí te digo, exacto. Sí, 3,80 justo, sí. Bueno, entonces da $1.
Es decir, estamos con la nafta 30% más caro que en Estados Unidos en este momento. Sí, hay dos motivos por los cuales la nafta es más barata en Estados Unidos, digo, más allá de esta crisis, que tienen que ver obviamente con el margen de refinación, que obviamente en Estados Unidos el costo de capital es más bajo, con lo cual es razonable que probablemente haya más competencia, el costo de refinación, el margen de refinación sea más chico, y los impuestos, ¿no? Los impuestos, el seguro de la nafta de Estados Unidos son mucho más bajos los impuestos que en la nafta, en el combustible argentino, que más o menos, históricamente más o menos es la mitad. ¿Sí? Cuando vos pones IVA más el impuesto de al carbono, ¿sí? Que ese impuesto al carbono justo hace poco lo habían ajustado, ¿sí? Pero probablemente tenga que ver con eso. ¿Sí? Igual me sorprende que en Estados Unidos esté $1 el litro, ¿sí? Pensé que iba a estar más alto. No sé si ya lo llegaron a trasladar esta... No, es que trasladaron fuerte. Bueno, en una semana le subió 15%, para los Yankees es importante. Sí. Puede ser que, yo seguí la Super, ¿no? La regular, no sé cuánto en las Premium. Puede ser que el diésel haya subido más. Y la última que te hago, ¿no? ¿Hay posibilidad en la Argentina de que vos puedas bajar el impuesto a los combustibles porque vas a recaudar más por exportaciones, por retención a las exportaciones? ¿No podrías usar eso para bajar la carga del impuesto a los combustibles para minorar el impacto en el consumidor final? Sí, tranquilamente se podría, más, muchas veces se ha hecho. En Argentina el problema que siempre hubo es que aumentaba la nafta, pero no porque la suba el precio internacional solamente, sino por las devaluaciones. O sea, eso era mucho más fuerte. Lo bueno es que ahora no tenés devaluación, por lo menos. Si ahora tuvieras devaluación y encima tuvieras suba de precio, sí, sería tremendo. Pero muchas veces cuando ha habido devaluaciones, se ha retrasado el impuesto al carbono, que es un valor fijo que lo fijan ahí los funcionarios, con lo cual... Se ha trazado la actualización, digamos, del impuesto. Sí, exactamente, sí. Lo manejaban de esa forma. Y yendo a tu pregunta, en última instancia es una decisión política de YPF, ni siquiera del gobierno. ¿Sí? YPF tiene el 60% del mercado de combustibles, con lo cual ese precio, en última instancia, es hasta dónde YPF quiere asumir pero yo estoy planteando que no, porque si no volvemos a la sábana corta, ¿no? Digamos, si YPF, vos la obligás a YPF a no trasladar el costo, tiene un problema porque achica rentabilidad, tiene accionistas, es un problema, la empresa está está con un endeudamiento elevado, está buscando más para hacer inversiones y demás. Estoy diciendo el Estado, esto es lo que me dice, claro. La carga del Estado, el que te roba a los argentinos. Si vos vas a recaudar más por retención a las exportaciones, más allá del tema de la suba de la alícuota en el convencional, porque vas a exportar más con estos precios en valor. Son 1.300 millones de dólares cada $10 por barril. Más bueno, por eso. Y de eso, 8% es del Estado, digamos, ¿no? Entonces, si no podés aplicar ese excedente fiscal que tenés a bajar impuestos a los combustibles, para que el bolsillo del consumidor no impacte tanto, ¿no? Puede ser, no lo tengo analizado. Sin perjudicar a la empresa, obviamente, no tocas a la empresa porque le estás sacando el componente impositivo, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si lo tendrán en no lo tengo analizado en monto, claro, equivalente. Pero... si es relevante o no. Sí, pero las retenciones, o sea, Argentina exporta más o menos el 40% del petróleo que produce, para que tengas una idea. O sea, acá creció un montón esto en los últimos años. Con lo cual, sí, puede ser, mira la cuenta rápida, estás más o menos casi mitad y mitad, ¿no? Porque 60 se consume localmente, 40 exportás y las retenciones son 8% y estos impuestos del carbono, yo no sé, hace un año era más o menos el 15% más o menos del valor, ¿sí? Con lo cual, sí, si vos bajás la retención, si vos vas a recaudar más, se podría compensar, ¿sí? No sé legalmente cómo sería el mecanismo que debería tomar el gobierno.